profecía que vamos a estudiar hoy es una profecía que todo el mundo debe saber, y nosotros con mucha más razón. Me refiero a esta que tiene por título La purificación de la morada divina. Se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 8, verso 14. Libro de Daniel, capítulo 8, verso 14. Las escrituras dicen: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta es la respuesta de un ángel a una pregunta que hace otro ángel en el verso 13. Miren ustedes. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? Esta pregunta es todo un clamor de angustia, muy parecida a aquella otra pregunta que hacen las almas que se encuentran debajo del altar y que Apocalipsis 6:10 habla de ellas. ¿Qué les parece si vamos allá para leer? Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Y aquí encontramos nosotros desde el verso 9 lo siguiente: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y el contexto de esta pregunta, hermanos, es parecido a la pregunta que se acaba de leer en Daniel. Es decir, ambas preguntas se hacen luego del ataque devastador del cuerno pequeño sobre el pueblo de Dios, su príncipe y su santuario. Pues así nosotros lo vemos que está también revelado en el libro de Daniel capítulo 8, versículos 9 al 12. Volvamos allá para comprobarlo. Libro de Daniel capítulo 8, versículo 9 al 12. Nosotros encontramos acá que dice: de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Es en este contexto que el ángel del verso 13 hace la pregunta: ¿hasta cuándo? Pero si ustedes notan la pregunta, el ángel no dice ¿hasta cuándo terminará?, sino ¿hasta cuándo durará la visión? La pregunta es: ¿cuál visión? Pues la que está relatada desde el versículo 2, que por cuestión de tiempo no la vamos a leer ahora, pero que comprende el carnero que simbolizaba el imperio medo-persa, el macho cabrillo que simbolizaba el imperio griego, y el cuerno pequeño del cual acabamos de leer, que simbolizaba Roma en sus dos fases, pagana y papal. La pregunta del ángel es: ¿hasta cuándo va a durar esta visión asociada con los horrendos ataques del cuerno pequeño sobre el santuario y el pueblo de Dios? Y la respuesta del ángel del verso 14 es que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. La pregunta es: ¿cuál santuario? El del desierto ya no existía, el de Salomón tampoco, y el de Herodes ni se vislumbraba todavía. Así que, ¿cuál santuario es el que sería purificado? Bueno, dejemos que el espíritu de profecía nos lo diga en el libro El conflicto de los siglos. En las páginas 469 a la 470 dice: las escrituras contestan con claridad a la pregunta: ¿qué es el santuario? Cuando terminaron los 2300 días, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra.
De manera que la profecía hasta 2300 tardes y mañana, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. ¿Un santuario en el cielo? ¿En la ciudad dorada? Sí. La Biblia registra que hay un santuario en el cielo. El apóstol Juan lo miró. Miremos Apocalipsis 11, 19. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Nosotros encontramos aquí al apóstol diciéndonos lo siguiente: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Pero mientras el apóstol Juan le es revelado en visión ese templo abierto en el cielo, el apóstol Pablo también nos cuenta de ese templo. Pues vean lo que él dice en el libro de Hebreos capítulo 8. Vamos para atrás. Libro de Hebreos capítulo 8. Y aquí nosotros encontramos a Pablo diciendo lo siguiente en los versículos 1 y 2. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿A dónde? En los cielos. Ministro, dice, del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pablo, mis hermanos, está hablando aquí de Jesús, después que se fue de aquí de la tierra al cielo, y nos dice que Jesús está en el cielo en este momento desempeñando la función de sumo sacerdote, ministrando en el santuario. El santuario dice que el Señor levantó y no el hombre. Y lo recalca en el capítulo 9. Miren ustedes, denle vuelta a la página, en el verso 24. Capítulo 9, verso 24. Dice el apóstol: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Interesante. De este santuario que está en el cielo, se dice que hubo uno que fue hecho de mano. ¿Quién lo hizo? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 8 y 9. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Y aquí encontramos a Dios hablando con Moisés y diciéndole lo siguiente: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y luego de darle esta indicación, procede a decirle cómo lo haría. Vamos a mirar el capítulo 26, versículos 30 al 33. Y aquí la palabra nos dice: alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Así que había un modelo del cual había que tomar copia. El modelo, pues como ya Pablo nos lo dijo, era el que está en el cielo. Bueno, dice el versículo 31: también le harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, 7 sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Así que el santuario, hecho de mano, tenía 2 compartimentos, uno llamado lugar santo y otro llamado lugar santísimo. El apóstol Pablo nos da una lista de unos muebles muy especiales que había en esos lugares. Vamos al libro de Hebreos, otra vez capítulo 9, versículos 2 al 5. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 2 al 5.
Y nos dice el apóstol de la siguiente manera: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Ahora, ¿quiénes ministraban en estos lugares? El lugar santo y el lugar santísimo. Vean lo que dice el versículo 6 y 7 de aquí mismo de Hebreos 9. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Noten, los sacerdotes entraban continuamente en el lugar santo, es decir, todos los días. Versículo 7 ahora: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, ¿cada cuánto? Una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, ¿cómo se le llamaba a ese servicio que se hacía en ese lugar tan solo una vez al año? Vamos a Levíticos 23 para que la Biblia nos responda. Levíticos 23, versículo 26 al 28. Levíticos 23, versículo 26 al 28. Y nosotros encontramos aquí la palabra que nos dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. El término expiación, mis hermanos, significaba cobertura de los pecados arrepentidos y confesados por parte del pueblo, para de esa manera quedar reconciliados delante de Dios. Pero ¿cómo se hacía dicha cobertura? ¿Cómo se hacía dicha reconciliación? Vamos para atrás en el capítulo 16 siempre de Levítico y miremos todo el ceremonial que se seguía en esa ocasión. Levítico 16, versículos del 2 en adelante. Y si usted es de las personas que no le gusta mucho leer, yo le animo para que lea ahora, porque vamos a leer todo esto para que usted mire cómo es que se reconciliaba el pueblo ese día. Bueno, dice capítulo 16 de Levíticos, versículos del 2 hasta el 34. Dice que Jehová le dijo a Moisés: dile a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Noten, está hablando del lugar santísimo. Con esto va a entrar Aarón, dice, en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabrillos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabrillos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabrillos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. De paso, Azazel aquí es un nombre para referirse al diablo. Y hará traer, dice Aarón, el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Azazel,
lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, es decir, al lugar santísimo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrillo en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, nuevamente, lugar santísimo. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. De paso, este propiciatorio es la tapadera del arca donde estaban los 10 mandamientos. Así se purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Dice el 17 que ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrillo y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrillo vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrillo vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrillo, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrillo llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrillo por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrillo a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos también, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes 7, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que more entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Pero el versículo más bonito de todos es el 30. El versículo más lindo, el más
especial de todos es el 30. Porque aquí nos dice cuál era el propósito de todo esto. Dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ah, mis hermanos, qué hermoso esto. El pueblo lo esperaba. El pueblo anhelaba que llegara este día, porque en ese día ellos quedaban a cuentas con Dios, porque en ese día eran limpios de todos sus pecados. Pero todo este ceremonial era símbolo de lo que se haría más tarde en el santuario celestial. Pablo lo dice. Vamos al libro de Hebreos otra vez, capítulo 9, versículos 21 al 23. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 21 al 23. Dice el apóstol Pablo: además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué cosa? No se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Si ustedes notan, está diciendo que las figuras de las cosas celestiales fueron purificadas de la manera como acabamos de leer en todo el capítulo de Levíticos, el número 16. Ahora, así como el sumo sacerdote terrenal purificaba del pecado el santuario, igualmente Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, ha ido al cielo a entrar también al lugar del santuario celestial para hacer lo mismo. Pues vean lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 24 al 26 de aquí mismo de Hebreos 9. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Si ustedes notan, la misma función que hacía el sumo sacerdote terrenal en el santuario terrenal, valga la redundancia, de erradicar el pecado del santuario, es lo mismo que Cristo está haciendo en el santuario celestial, erradicando el pecado de allí. Usted dirá, ¿pero cómo? ¿Pecado en el cielo? Oh, hermanos, hay muchos textos bíblicos que dicen que todas nuestras maldades llegan hasta el cielo. Y Cristo está limpiando toda la contaminación de nuestras maldades. Ya vamos a entrar más adelante a decir de que todas nuestras maldades son perdonadas, pero no han sido borradas. Mire lo que dice el Espíritu de Profecía en relación con esto que hemos leído hasta aquí de la Biblia. Hablando de ese santuario terrenal que tenía todo ese ceremonial, dice Cristo en su santuario, página 39. Ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial, la morada del Rey de Reyes, donde millares de millares le sirven y millones de millones están delante de él. Sin embargo, dice, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Todo era una parábola, todo era un símbolo, todo era una enseñanza didáctica para el pueblo en cuanto a lo que más tarde ocurriría en el cielo. Sigue diciendo el don profético: como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así en el servicio diario
hablando del santuario terrenal, el sacerdote rociaba también la sangre del sacrificio, en el lugar santo en favor de los pecadores. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anularía el pecado. Este quedaría registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el tipo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Pero, ¿cuándo es que decía la Escritura de Daniel 8:14 que sería purificado ese santuario que está en el cielo, esa morada divina? El ángel dijo que sería hasta 2300 tardes y mañanas. Nosotros hemos mostrado en estudios bíblicos anteriores que estas 2300 tardes y mañanas realmente son 2300 días simbólicos que equivalen a años. Pues si se tomaran como literales, nos daría apenas un poco más de 6 años y no hay registrado ningún acontecimiento relacionado con el santuario que haya ocurrido en tan corto tiempo. Pero ¿cuándo comenzarían a ocurrir estos 2300 años? Al final de los cuales el santuario celestial sería purificado. ¿Cuándo comenzarían a correr? ¿Habrá alguna manera de saberlo? Claro que sí. Un ángel vino a Daniel a decírselo en el capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. Y nosotros encontramos aquí la palabra que nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermanos, 70 semanas están determinadas. En el hebreo, este término determinadas realmente significa cortadas. ¿Cortadas de dónde? Pues de un periodo que sea más largo. Y el único que tenemos en el contexto es el de los 2300 años. Ahora, si nosotros multiplicamos 70 semanas por 7 días que tiene la semana, nos da 490 días. Y aplicándole el principio de día por año, pues entonces salen 490 años. Eso era justo, hermanos. Lo que sería cortado, 490 años, serían cortados de los 2300 años. Así que las 70 semanas o 490 años son parte de la profecía larga de los 2300 años. Ahora, ¿cuándo comenzarían estas 70 semanas o 490 años? Daniel 9, versículos 25 al 27 nos lo dice. 25 y 27 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como ustedes pueden ver, la clave para computar el inicio de las 70 semanas o 490 años era la salida de la orden para restaurar a Jerusalén. Esa orden fue dada por el rey persa Artajerjes I Longímano en el año 457, como lo presenté en un estudio anterior y que también es respaldado por el don de profecía. Pues vean ustedes, en el Conflicto de los Siglos, página 325 a la 327 dice:
Las 70 semanas deben, por consiguiente, formar parte de los 2300 días. Y ambos periodos deben comenzar juntos. Este periodo profético, el más largo de la Biblia, había de extenderse, según la profecía de Daniel, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la purificación del santuario. La orden de reedificar a Jerusalén se dio en el 457 a.C. 70 semanas, 490 años, debía cortarse para los judíos. Y al fin de este periodo, en el año 34 de nuestra era, se principió a predicar el evangelio a los gentiles. Desde que comenzó el periodo, en el 457 a.C., hasta el Mesías príncipe, iba a haber 69 semanas, o sea, 483 años. Precisamente en el momento predicho, en el otoño del 27 después de Cristo, Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Fue también ungido por el Espíritu Santo e inició su ministerio público. A la mitad de la semana, es decir, tres años y medio más tarde, el Mesías fue cortado. El periodo completo de los 2300 días se extendía del 457 a.C. hasta 1844 de nuestra era, cuando se inició en el cielo, ¿qué cosa? El juicio investigador. Sí, juicio investigador. Claro, hermanos. En 1844 ha empezado un juicio en el cielo, conocido como el juicio investigador. ¿Y por qué lo decimos? Porque en el servicio típico del santuario terrenal, que ya nosotros estuvimos viendo, todo lo que se hacía tenía justamente una connotación de juicio. Bueno, si gustan, vamos otra vez allá para que lo comprobemos, a Levítico 23, versículo 24 al 29. Levítico 23, versículo 24 al 29. Aquí dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, del 23, y luego el 24, habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, ¿qué iba a pasar con ella? Será cortada del pueblo. Y dice el verso 30, cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Como ustedes notan, había o tenía una connotación de juicio todo este ceremonial. En ese día había que afligirse. Afligirse aquí había que ayunar. Pero el que no lo hiciera porque no le importara el ayuno, el que no lo hiciera porque le parecía eso demasiado exagerado o demasiado sacrificio, Dios decía, entonces hay que cortarlo del pueblo. En otras palabras, lo que sucedía ese día, en el día de la expiación, era prácticamente un juicio con resultados positivos o negativos, dependiendo la condición y la preparación que el Hijo de Dios hiciera. Pero es interesante, hermanos, todo comenzaba con el sonar de las trompetas. El primer día del mes, las trompetas sonaban y anunciaban al pueblo que tenían 10 días para prepararse. Anunciaban al pueblo que dentro de 10 días un ajuste de cuentas vendría. Las trompetas le anunciaban al pueblo que dentro de 10 días todos los pecados serían limpiados del santuario y por lo tanto de la vida de ellos mismos.
Así que había que prepararse. Pero por supuesto, solo serían limpiados los pecados de aquellos que los hubiera confesado previamente o se hubieran arrepentido de ellos. Los que no lo hicieran, claramente hemos leído que serían cortados del pueblo. Después de la fiesta, o mejor dicho, después de esta celebración, venía otra fiesta que era la fiesta de las cabañas. Pero no se podía disfrutar de la fiesta de las cabañas si no se salía bien librado de la del día de la expiación. Y como ya nos ha dicho Pablo, todo lo que acontecía en el santuario terrenal era figura de las cosas celestiales. Por lo tanto, debemos interpretar que lo que Cristo está realizando en este momento en el santuario celestial es purificándolo también por medio de un juicio a favor de los que se arrepientan de todos sus pecados. Y cada persona que el Señor vaya tomando su registro, entonces le borrará sus pecados y lo declarará limpio para que viva para siempre con Él. El espíritu de profecía, haciendo el siguiente comentario de lo que está ocurriendo en el cielo y comparándolo con lo que ocurría en el día de la expiación allá en el santuario terrenal, miren lo que ha dejado revelado. Dice: en el gran día del juicio final, los muertos van a ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Así lo dice Apocalipsis 20:12. Entonces, dice, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el tipo, o sea, en el terrenal, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de la expiación, o sea, la purificación del santuario terrenal por medio de la eliminación de los pecados que lo habían manchado en virtud de la sangre de la víctima. Así como en la expiación final, los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales para no ser ya recordados, en el tipo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Ya lo leímos que se mandaba el chivo expiatorio por Azazel al desierto. Puesto que Satanás dice eso, el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo se concluirá quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio típico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrillo, símbolo de Azazel, que como ya dijimos, representaba a Satanás. De este modo, dice, en el servicio del tabernáculo y en el templo que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaba diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y el ministerio de Cristo. Y una vez al año, sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, la purificación final del universo, del pecado y los pecadores. Cristo en su santuario, página 40. Interesante esto último que acabamos de leer. Dice que los pensamientos de los israelitas eran llevados hacia los acontecimientos finales. En otras palabras, hacia lo que está ocurriendo en el cielo y terminará también de ocurrir. Pero si notaron, hermanos, en 2 ocasiones hemos leído en esta declaración que los pecados son borrados, dice, de los registros celestiales. Y esto está a tono con Daniel 7, versículos 9 y 10. ¿Qué les parece si vamos para allá? Daniel 7, versículos 9 y 10. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían,
y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y ¿qué sucedió? Los libros fueron abiertos. Este juicio del que se habla aquí es el que se le conoce como el juicio investigador. Y comenzó en el cielo al final de los 2300 años de la profecía de Daniel 8:14 que ya leímos. Es decir, comenzó este juicio investigador en 1844 de nuestra era. Y tiene que ver con cada uno de nosotros. Así que es bueno que nosotros también, como los israelitas de antaño, aflijamos también nuestras almas, pues estamos ya en el día de la expiación. El espíritu de profecía describe de una manera solemne lo que se está llevando a cabo en este momento, en esos registros que se han abierto delante de nuestro Dios. Miren lo que está escrito. Dice: en el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que alguna vez hayan tomado sobre sí el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Bueno, sigue diciendo que los pecados de los cuales no haya habido arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros, de los registros, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. El pecador pudo haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche, pero son conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. Siempre hubo ángeles de Dios que fueron testigos de cada aspecto y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto del padre, la madre, la esposa, los hijos y las amistades. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá quizá la mínima sospecha del mal, pero aparece desnudo ante los seres celestiales. Las tinieblas de la noche más oscura, el secreto de todas las estratagemas engañosas, no son suficientes para velar un pensamiento del conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto y hecho ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por seres corruptos de corazón, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. Qué solemne es esto. Todo está siendo anotado. Nosotros estamos en este momento ante la presencia de Dios y de millares de ángeles. ¿Y cuántos vienen a la iglesia y lo que hacen es ponerse a textear? ¿No se dan cuenta de que están siendo observados? ¿Cuántos tristemente en la iglesia están distraídos en otra cosa cuando deberían estar atentos a lo que Dios manda? Oh, hermanos, todo está siendo anotado. ¿Cuán serio es esto? Y cuán temerosos deberíamos de ser en nuestra forma de vivir. Dice esta sierva del Señor: qué pensamiento tan solemne. Día tras día que pasa a la eternidad, lleva consigo su caudal de anotaciones para los libros del cielo. Las palabras pronunciadas, los actos realizados, jamás pueden ser revocados. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El conquistador más poderoso sobre la tierra no puede anular el registro de un solo día siquiera. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros motivos más secretos, todo tiene su peso en decidir nuestro destino para dicha o desdicha. Aunque podemos llegar a olvidarlos, ellos testificarán para justificar o condenar. Pero qué triste que muchas veces vivimos de una manera despreocupada. Muchas veces nuestra forma de vivir es como que si estas cosas que estamos leyendo no fueran verdad. Por eso somos amonestados. Miren esta otra declaración. Así como los rasgos de la fisonomía son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida lámina del artista, así también el carácter está delineado fielmente en los libros del cielo. No obstante, cuán poca preocupación se siente respecto a ese registro que debe ser examinado por los seres celestiales.
Si se pudiera descorrer el velo que separe el mundo visible del invisible, y los hijos de los hombres pudieran ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio, ¿cuántas palabras se pronuncian cada día, se dejarían de pronunciar? ¿Cuántos actos se dejarían de realizar? De manera, hermanos, que si el juicio ya comenzó y ha comenzado con los que desde en algún momento han llevado el nombre de Cristo, empezando desde Adán para acá, nadie sabe en qué momento se tomará tu registro, mi hermano. Nadie sabe en qué momento se tomará mi registro. Pero estamos en un momento solemne y por lo tanto debemos vivir apartados del pecado. Debemos nosotros vivir una vida santa. Este no es el tiempo para estar acariciando el pecado. Este no es el tiempo para estar con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Hermanos, el tiempo se acerca. El desenlace se va a dar muy pronto. Un libro tuyo será tomado y serás juzgado en base a lo que allá aparezca. Mira lo que dice esta sierva del Señor, Ellen White. El egoísmo escondido de los hombres aparece publicado en los libros del cielo. Allí está el registro de los deberes que no cumplieron para con el prójimo, el de su olvido de las exigencias del Señor. Allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás el tiempo, los pensamientos y las energías que pertenecían a Cristo. Oh, hermanos, el tiempo que se lo dimos al Twitter, el tiempo que se lo dimos al Facebook, el tiempo que se lo dimos a las redes sociales, pero que nunca se lo dimos a Dios, está siendo anotado. Dice, tristes son las anotaciones que los ángeles llevan al cielo. Seres inteligentes que profesan ser seguidores de Cristo están enfrascados en la adquisición de bienes mundanos o en el gozo de los placeres terrenales. El dinero, el tiempo y las energías son sacrificados a la ostentación y al egoísmo, pero pocos son los momentos dedicados a orar, a investigar las escrituras, a humillar el alma y a confesar los pecados. Así que con semejante verdad que estamos estudiando ahora, hermanos, creo que es pertinente escuchar las palabras del apóstol Pablo que quedaron registradas en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. ¿Qué les parece? Vamos a leerlas. 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el temor del Señor. Este es el tiempo de perfeccionar la santidad, de ser más santos para Dios. Este es el tiempo, hermanos, de que nosotros completamente le pidamos al Señor que nos dé un nuevo corazón, un corazón que odia el pecado, un corazón santificado para Él. Mire esta declaración. Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, la ostentación o la búsqueda de ganancias, deberían consagrarlas a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. El pueblo de Dios debería comprender claramente el tema del santuario y el juicio investigador. ¿Quién debe entender esto claramente? El pueblo de Dios. Todos, dicen, necesitan conocer por sí mismos la posición y obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe, que es esencial en nuestros tiempos, o ocupar el puesto al que Dios los llama. Todo individuo tiene un alma que salvar o perder. Cada uno tiene una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual debe ver cara a cara al gran juez. Entonces, cuán importante es que toda mente contemple a menudo la solemne escena en que se inicia el juicio y se abren los libros, cuando con Daniel cada cual debe estar en pie en su puesto al fin de los días. Bueno, nosotros hemos visto en Levíticos que el que no tomaba en serio el día de la expiación, ¿qué cosa hacían con él? Era cortado del pueblo, es decir, debía morir.
Por lo tanto, hermanos, no podemos nosotros tomar livianamente este mensaje. Miren, estamos viviendo, dice el Espíritu de Profecía, en el gran día de la expiación. ¿Cuándo? Ahora. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando en el servicio típico, dice, el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel, todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar, dice, honda y sinceramente el corazón. Hay que extirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en grupos. No se va a salvar por familia usted, ni por iglesia. Se va a salvar individualmente ante el Señor. Dice, la pureza y devoción de uno no va a suplir la falta de estas cualidades en otro. Si tú miras, mi hermano, a tu esposa que se está quedando, anímala. Pero si porque se quedó ella te vas a quedar tú, no, mi hermano, tú sé fiel al Señor. Igualmente el hijo con el padre. Dice, si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Dios no te va a llevar al cielo, mi hermano, con tus pecados. Dios no te va a llevar al cielo con tus inmundicias. Dios va a llevar al cielo gente santa, porque el cielo es un lugar santo. De manera que la santidad hay que perfeccionarla ahora por el poder de Dios en nuestra vida. Sin mancha ni arruga. Oh, hermanos, cuánto necesitamos ser lavados con la sangre de Cristo, ¿no creen? Miren esta declaración. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de expiación. Incalculables son los intereses involucrados en ella. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. ¿Desde cuándo? Desde 1844, como hemos dicho. Pronto, dice, nadie sabe cuándo le va a tocar ser juzgado a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deberán ser examinadas. En este tiempo, más que en cualquier otro, conviene que toda alma preste atención a la advertencia del Salvador. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así lo dice Marcos y Apocalipsis. Hermanos, ¿estamos de acuerdo que necesitamos velar en oración? Mire esta otra declaración. Cuando concluya la obra del juicio investigador, quedará decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La profecía de los 2300 años ha llegado a su final, y todos los eventos a lo largo de dicho periodo se han cumplido al pie de la letra. De manera que estamos viviendo en estos momentos en la plena purificación del santuario. Por lo tanto, todos aquí vivamos de ahora en adelante santa y piadosa delante de Dios. Yo quisiera decirles que no hay que tenerle miedo al juicio si hacemos de Cristo nuestro amigo. No hay que tenerle miedo al juicio si hacemos de Cristo nuestro abogado.
La palabra de Dios dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que creo que es pertinente ahora leer las palabras de Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, para ir concluyendo este mensaje. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. La palabra del Señor dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el momento, hermanos, de que hagamos de Cristo nuestro amigo, para que así tengamos la confianza de que tenemos un amigo en el tribunal. Este es el momento de que nosotros decidamos estrechar más nuestra comunión con el Señor. Este es el momento de que nosotros hagamos una decisión de comprometernos con Jesús a vivir una vida santa, guiada por Él, para que no tengamos que ser cortados del pueblo cuando sea tomado nuestro registro. Todos los que ahora aceptemos a Cristo como nuestro Salvador y vivamos para Cristo y respetemos sus mandamientos, no tenemos que tener ningún temor de nuestro registro, porque cuando se tome ese registro será para el Señor borrar nuestros pecados que están allí y declararnos limpios para su gloria. Entonces, cuando sean tomados nuestros nombres, si hemos hecho de Cristo nuestro amigo, oh hermanos, el Señor dirá: estos están limpios y estos merecen vivir por toda la eternidad. Es por eso que ahora yo quisiera, hermanos, no apelar al sentimiento, sino a la razón, y decirle a usted, si ha entendido el mensaje de Dios ahora, ¿qué le parece si hacemos una oración de consagración para pedir al Señor victoria sobre el pecado? ¿Quiénes quisieran venir aquí adelante a participar de esta oración? Si usted ha entendido que Dios le está hablando, ¿por qué no viene adelante, hermanos, y participamos de esta oración, pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados y al mismo tiempo que nos dé el privilegio de que cuando nuestro nombre sea tomado, seamos apartados para ser salvados? Querido Padre que estás en los cielos, tú nos has hablado de una manera solemne y seria. Tú no estás jugando con nuestra salvación. Los que hemos estado jugando tal vez hemos sido nosotros, Señor. No hemos encarado con la solemnidad que se merece este acto que se está llevando a cabo ahorita. Nosotros te pedimos ahora, Señor, perdón por la falta de interés, por la negligencia, por la muestra, Señor, que damos de que como que no fuera con nosotros lo que se está diciendo. Oh Padre, te rogamos ahora que nos cubras con tu manto de justicia. Te rogamos, Señor, que nos limpies de todos nuestros pecados. Te pedimos, Padre, que nos perdones. Y Padre, te rogamos que de ahora en adelante andemos en una santa y piadosa manera de vivir. Oh Señor, danos un nuevo corazón, un corazón que odie el pecado, un corazón que deteste el pecado, un corazón que no acaricie el pecado. Danos, oh Señor, pensamientos limpios. Danos, Padre, una nueva vida, porque entendemos, Señor, que estamos viviendo en el último tiempo. Padre, te ruego que cuando llegue el momento de que tomes nuestro nombre, que cuando tú decidas, Padre, agarrar el registro nuestro, oh Señor, nuestra relación contigo haya estado tan profunda y tan estrecha que tú digas: estos merecen quedarse para vivir para siempre. Oh Señor, te pido que mi hermano y mi hermana que ahora ha aceptado esta invitación para participar de esta oración, tú lo bendigas y tú lo hagas victorioso y victoriosa sobre toda debilidad, sobre todo pecado. Y Padre, te ruego que cada día busquemos más de ti, que nos entreguemos a ti, Señor. Y Padre, que no tengamos nada de qué avergonzarnos en el momento en que nuestro nombre sea tomado. Oh Señor, bendícenos. Danos, Señor, el privilegio de quedar en el libro de la vida del Cordero. Así, Padre, te lo pedimos
en el grande nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno final. Qué hermoso canto, ¿no es cierto? Cantándole al Señor que nos limpie. Seamos consecuentes con lo que cantamos. Al mismo tiempo que cantemos, en nuestros actos de vida, busquemos esa limpieza en la sangre de Jesús. Él está más que dispuesto a limpiarnos. El día de la expiación, ese era el propósito: limpiar a su pueblo de todos sus pecados, limpiar el santuario de todos sus pecados. Los que eran cortados era porque no les importaba la solemnidad de aquel evento. Ojalá que todos aquí sí nos importe lo que está ocurriendo allá, de manera que seamos limpiados completamente. Vamos a arrodillarnos para orar. Querido Padre, como dice el himno, límpianos, límpianos de todo lo que pueda haber en nosotros, Señor, que tú te avergüences, de todo lo que pueda haber en nosotros, que tú tengas que ocultar tu rostro. Oh Padre, límpianos, perdónanos. Señor, te rogamos que esta palabra no vuelva a ti vacía, que más de algún texto, más de alguna declaración haya tocado un corazón aquí presente y tome la decisión de entregarse completamente a ti. Padre Santo, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.